esto para poder recibir lo que tú quieres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle otro aplauso al Señor, no sea tímido. Gloria a Dios. Quisiera, ¿verdad? Hoy en este 2026, ¿verdad? ¿Quién diría que íbamos a llegar al 2026, verdad, hermano? Solo los sónicos nos decían que iban a ver carros voladores, pero todavía no han llegado, no hemos llegado ahí todavía, ¿verdad? Pero solo a carros eléctricos hemos llegado. Pero con todo esto, ¿verdad? Ya haciendo un paréntesis, estamos definitivamente viviendo tiempos finales, ¿verdad? Tiempos donde, hermano, la iglesia necesita despertar, ¿verdad? Diga conmigo, yo necesito despertar, ¿verdad? Diga, yo necesito despertar. Y si el hermano que tiene la par se está durmiendo, dígale, despierta, ¿verdad? Que hoy no es tiempo de descansar, ¿verdad? La noche ha sido para descansar, ¿verdad, hermano? Pero lo que le quiero decir es que, hermano, me he dado cuenta que hay muchas cosas que nosotros todavía necesitamos pedirle al Señor con todo nuestro corazón que haga, ¿verdad? Ese trabajo interno, ¿verdad? En nuestras vidas. Ese trabajo, hermano, que a veces nos cuesta a nosotros diferenciar si estamos haciendo lo bueno, ¿verdad? O estamos haciendo lo malo, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. En esa sociedad usted y yo vivimos. Amén. Pero cuando nosotros, hermanos, vemos la palabra de Dios, me doy cuenta, hermano, que el Señor nos está hablando para poder inaugurar un nuevo camino en tu vida. ¿Verdad? De eso te vengo hablando hoy en esta tarde. Gracias, hermano. Gusto en verte. El Señor, digamos, está inaugurando un nuevo camino en tu vida y en la mía. ¿Cómo así, pastor? Bueno, qué lindo, ¿verdad, hermano? Cuando uno, digamos, está presencialmente en un evento donde están inaugurando algo nuevo. Qué bonito, ¿verdad? Que cortan la cinta, ¿verdad, hermano? La cinta roja, ¿verdad? Y todo bien bonito, todo huele a nuevo. Amén. Entonces, el Señor inauguró un camino nuevo para usted y para mí. Diga conmigo, el Señor inauguró un camino nuevo en el cual nosotros tenemos que tomar. Amén. Pero no nos podemos desviar, porque es fácil desviarse, ¿verdad, hermano? Entonces, acompáñenme a la palabra de Dios, ¿verdad? Yo lo quiero llevar, hermano, juntamente a Hebreos capítulo 9 y versículo 18. Ahí, si usted tiene su Biblia electrónica o su Biblia de papel, ahí cuando lo tenga me dé un fuerte amén. Hebreos capítulo 9 y versículo 18. Dice la Biblia, por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre, ¿verdad? Y aquí, digamos, habría que platicar de lo que está hablando Hebreos capítulo 9 y versículo 18. Cuando usted lo lee, hermano, se da cuenta que, digamos, la Biblia empieza a hablar, hermano, del tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Cuando, hermano, usted se recordará que el tabernáculo de Moisés fue un diseño, ¿verdad? Donde había el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Amén. Pero es un diseño, hermano, que Dios le mostró a Moisés que hiciera en la tierra. Amén. En el cual ahora nosotros, ¿verdad? Vamos a ir por partes. Ahora, digamos, cuando Dios le muestra eso a Moisés, hermano, empieza a bajar ese diseño divino a la tierra, ¿verdad? Donde el Señor le dice a Moisés, empieza y haz el tabernáculo de esta manera. Tres, digamos, fases del tabernáculo o tres, digamos, etapas, por ponerlo en esa perspectiva. Era atrio. El atrio era un lugar, hermano, que estaba al aire libre. Es donde se hacía el holocausto, ¿verdad? Es donde el sacerdote, digamos, presentaba, hermano, el sacrificio
hermano, y antes, incluso a la entrada del lugar santo, donde ya, digamos, estaba entre cortinas, entre un velo, había un lavacro. Un lavacro era ese, hermano, donde los sacerdotes se lavaban sus manos antes de entrar al lugar santo. Pero cuando vemos la palabra de Dios, y yo, hermano, digamos, le empiezo yo hoy a decir de parte del Señor que el Señor inauguró un camino para usted, para mí. Él ya lo inauguró, ya cortó la cinta, hermano, para que usted y yo podamos entrar libremente. Amén. Pero entonces platiquemos un momentito más, ¿verdad? Por tanto, ni aún el primer pacto, hablando, hermano, del antiguo pacto, vea, se inauguró sin sangre. Todo, hermano, digamos, se inauguraba, digamos, con un sacrificio. Hoy ya no hacemos eso. Amén. Pero ya le voy a platicar de eso, pero espérenme un momentito. No sea impaciente. Téngame paciencia. En el versículo 19 dice, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre. Diga conmigo, la sangre. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy. Amén. Usted y yo vamos a ser partícipes de la sangre de Cristo, ¿verdad? Que tipifica, hermano, esa copita que en su momento le van a poner en sus manos, ¿verdad? Entonces, de los becerros y de los machos cabrios, con agua, lana escarlata e hisopo y rocío, el libro mismo y a todo el pueblo. A todo, hermano, los utensilios que tenía el tabernáculo se rociaba la sangre de Cristo. Incluso las tablas de la ley, en el cual Dios, hermano, puso en las manos de Moisés. Amén. Pero entonces el Señor, digamos, nos viene diciendo que, hermano, ya ese pacto, hermano, digamos, quedó, digamos, hermano, atrás, ¿verdad? Y que el Señor nos está enseñando un mejor pacto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, lo que a mí me llama la atención es que digamos, todo se santificaba con la sangre, pero también habla el agua. Aquí está el agua, ¿verdad? Se recuerda que en su momento, hermano, vimos que cuando el Señor en la cruz del Calvario, hermano amado, aquel soldado romano pone su lanza en el costado de Jesús. ¿Qué salió del costado de Jesús? Sangre y agua, ¿verdad? Y ahí donde nace la iglesia. Amén. Mire qué interesante, ¿verdad? De lo que en el antiguo pacto, hermano, era una forma de darle lugar a lo que iba a venir. Amén. Porque es un diseño, ¿verdad? Divino. Es decir, hermano, que Moisés no se inventó, hermano, el tabernáculo, sino que Dios le dio una orden. Dios le dijo cómo hacerlo. Amén. Porque ese es un diseño, hermano, digamos, celestial, ¿verdad? Pero entonces, cuando yo me doy cuenta de esta, digamos, de este camino, dice el versículo 20, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó, ¿verdad? Entonces, la sangre, hermano, digamos, nos viene nuevamente a traer a un pacto. ¿Qué es un pacto? Cuando usted dice, voy a hacer un pacto de amor, ¿verdad? Que le dice a su peor es nada, ¿verdad? Yo te voy a ser fiel por todos los años de, ¿verdad? Cuando usted se casó con él, ¿verdad? Yo no voy a ver a otra mujer más que tú, ¿verdad? Y hermano, y ya si viniera el rapto, ahí se queda ahí mismo, ¿verdad? Por mentiroso, ¿verdad? Y entonces es un pacto que uno hace, ¿verdad? Digamos, pero el Señor, hermano, digamos, inauguró un nuevo camino para usted y para mí, para que tuviéramos la oportunidad de venir, hermano, digamos, arrepentidos, ¿verdad? Porque el sacrificio de la sangre es para que usted y yo viniéramos, hermano, con un corazón arrepentido. ¿Cuántos corazones arrepentidos hay aquí? Gloria a Dios, hermano, porque si usted no se arrepiente, ni yo tampoco, hermano, no podemos nosotros ser partícipes de algo tan preciado que es la sangre de Cristo. O sea, digamos, para poder nosotros venir a la mesa del Señor, tiene que haber arrepentimiento. Por ejemplo, fíjense bien, esto tipifica incluso la mesa del Señor, donde estaban los discípulos y estaba aquel que entregó al Señor, ¿verdad?
Porque ahí el Señor lo que estaba haciendo en repartir digamos, el pan y el vino con sus discípulos, diciéndole que la hora había llegado. Amén. Pero ¿para qué el Señor empezó a enseñar eso? Es para que usted y yo hagamos conciencia de las cosas que estamos fallando. Un autoanálisis en nuestro corazón. Eso es lo que hicieron todos los discípulos en la mesa. Y todos revelaron de lo que carecían. No sé si usted ha leído eso. Por ejemplo, ¿verdad? Todos, hermanos, digamos, le preguntaban a Juan qué es lo que decía el Señor. Porque Juan es el que estaba a la par del Señor. Juan, hermano, es el discípulo, hermano, digamos, que amado, que tanto el Señor, ¿verdad?, reconocía porque estaba enamorado de él, ¿verdad? Pero había uno que lo iba a entregar que dijo, ¿verdad?, que ahí mismo en la mesa se reveló. Es decir, que cuando nosotros somos partícipes de la mesa del Señor, tenemos que presentarnos con un corazón, hermano, abierto. Es decir, todas aquellas cosas que nos están estorbando en nuestro corazón, que se las podamos decir al Señor. Amén, porque hermano, digamos, de Judas, hermano, dijo, él mismo, ¿verdad? Dijo, seré yo maestro. Nunca reconoció señorío. Usted y yo tenemos que reconocer señorío. Tenemos que saber quién es nuestro Señor, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y los tres son uno solo. Entonces, eso es reconocer señorío. Judas no reconoció señorío. Y mucho menos autoridad, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Entonces, en el versículo 22 dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, había, hermano, cada año tenía que haber un derramamiento de sangre para el perdón del pecado del pueblo. Había un sacerdote que se guardaba. Un sacerdote, hermano, que estaba santificándose para poder entrar en esto que Dios le reveló a Moisés, hermano, que fue, ¿verdad?, en el lugar santo. Y luego va al otro, ¿verdad? Porque entre cortinas, hermano, entraba también al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Amén. Entonces, según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Cuántos quieren y anhelan el perdón? Hermano, yo quisiera, hermano, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que haber un derramamiento de sangre. Pero ese derramamiento de sangre ya ocurrió en la cruz del Calvario. Quiere decir que nosotros tenemos que acercarnos al Señor, digamos, hermano, con un corazón, digamos, contrito, ¿verdad? Pero también con un corazón decidido. Decidido, digamos, a establecer un pacto con el Señor. Y cuando yo digo un pacto, hermano, estamos hablando de decirle, Señor, yo carezco de esto, pero yo quiero un cambio. Si yo le preguntara, hermano, digamos, ¿de qué carecemos? Carecemos de muchas cosas. Amén. Pero el Señor está, hermano, con los brazos abiertos, inaugurando un nuevo camino para usted y para mí, para que vengamos, hermano, con un corazón, mire, dispuesto. Amén. Porque el derramamiento de sangre ya ocurrió, ¿verdad? Ya no hay derramamiento de sangre. Y ya el Señor ya pagó, digamos, por los pecados suyos y por los míos. Pero eso tampoco nosotros no lo podemos ignorar, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender. No podemos ignorar la misericordia de Dios. Entonces, según la ley, casi todo era purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. El Señor ya te perdonó, a ti y a mí. Y nos sigue perdonando cuando nosotros establecemos un voto con Él. Cuando nos sentamos a la mesa. Hoy nos vamos a sentar a la mesa con el Señor. ¿Cuántos están listos para sentarse a la mesa con el Señor? Pero eso sí, te tengo que decir algo. Cuando uno se sienta a la mesa con el Señor, se empiezan a revelar las cosas más profundas de nuestro corazón. Porque el Señor no vino a acusar a nadie en la mesa, sino que, hermano, la verdad salió a la luz por sí sola. Porque el Señor, cuando Judas Iscariote le dijo, seré yo maestro, tú lo has dicho. ¿Quién es? Le dijo, todo, seré yo, Señor, ¿quién será? Había inseguridad en el corazón de todos. Porque, hermano, carecemos de muchas cosas. Yo no sé si usted todavía tiene rencor con alguien, ¿verdad?
y todavía no se ha puesto a cuentas. Es decir, hermano, cuando nosotros nos acercamos delante del Señor, viene, digamos, un derramamiento de sangre para que usted y yo podamos ser perdonados otra vez. Amén. ¿Cuántos quieren ser perdonados? Hermano, yo soy el primero. Amén. Porque tenemos nosotros, mire, a la iglesia que es arrebatada, a la iglesia, digamos, en la cual el Señor anda buscando, es la iglesia que constantemente se está poniendo a cuentas con el Señor. ¿Cuántos quieren, hermano, irse con el Señor? ¿Cuántos creen en el arrebatamiento de, hermano, que el Señor viene pronto? Pero ese amén no me convence, hermano. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Ahí ya va más o menos. Mire, nosotros tenemos que desear las cosas, hermano, que no se ven. Las cosas de lo celestial, ¿verdad? Porque el Señor, hermano, ya inauguró un camino mejor. Amén. Para usted y para mí. Que nosotros tenemos que seguir. Amén. Es un patrón que usted y yo tenemos que seguir, ¿verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es el medio? ¿Quién es el medio al Padre? Mire, le voy a volver a preguntar, hermano. ¿Quién es el medio al Padre? Pero dígamelo con convicción, hermano, como que si usted lo cree, ¿verdad, hermano? Como que, ¿verdad? Como que pegó de esos desayunos buenos, ¿verdad? Que me desayunó bien. ¿Quién es el camino? Cristo. ¿Quién es la vía? Cristo. No, el hermano Jesús ahí está, no, es Cristo. ¿Va? Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, fíjese bien, ¿por qué usted y yo entramos al lugar santísimo? ¿Por la sangre de quién? De Cristo. Le voy a volver a preguntar, ¿por la sangre de quién? De Cristo. Entonces, en el versículo 20 dice, por un camino nuevo y vivo que Él, ¿está leyendo conmigo? ¿Cómo dice ahí? Por un camino nuevo y vivo que Él, ¿para qué? ¿Por qué? Es decir, su carne. Entonces, fíjese que esto es bien maravilloso, porque el Señor, hermano, inauguró un mejor camino para usted y por mí con un precio de sangre. El velo, hermano, es decir, dice ahí, ¿verdad? Su carne. Él tuvo que morir en la cruz del Calvario para que esos velos que solamente eran permitidos para el sacerdote según la ley, hermano, ahora usted y yo tenemos, hermano, libre albedrío. Me refiero que tenemos la libertad de poder entrar ahí. Eso no lo teníamos antes usted y yo. No, nadie podía más que el sacerdote que se estaba santificando. Pero ahora vino el Señor, hermano, murió en la cruz del Calvario, pasó, hermano, digamos, todas las aflicciones, porque Isaías dice, Isaías 53, cuando usted lee Isaías 53, hermano, yo lo invito a que lea la palabra de Dios. Mira, pastor, que yo no tengo tiempo. No, hermano, es que nadie tiene. El tiempo hay que hacerlo. Y mucho más, hermano, para nuestro Dios, ¿verdad? Que Él tiene que ocupar el primer, el segundo, el tercer, todo el primer lugar en nuestra vida. Amén. Y eso a veces cuesta. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Ah, no, yo primero usted. Ah, no, pastor, yo no dejo de comer. No, Dios es primer lugar. Luego nosotros, hermano, y luego así, ¿verdad? La familia y la iglesia, y va en orden. Pero Dios tiene que ser primer lugar en tu corazón. Amén. Entonces, mire, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está leyendo conmigo? Muy bien, entonces fíjese bien. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, mire, cuando el Señor muere en la cruz del Calvario y dice el Señor, consumado es, se rasga el velo del templo, el cual el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra. Amén. Entonces todo se cumplió a la luz de la palabra. Fíjese que yo escuchaba a alguien, un personaje que escribió unos libros bien interesantes, pero a mí me gustó mucho lo que él, digamos, investigó.
dice que él era ateo, ¿verdad? Y usted sabe que un ateo no cree en nada, ¿verdad? Yo creo que ni en él mismo cree, ¿verdad? Pero él no creía en nada. Más sin embargo, él es un profesor de historia, ¿verdad? En una universidad. Empezó, digamos, él sus investigaciones, pero entonces él dijo, bueno, yo quisiera saber, ¿verdad? Que entre lo que yo sé, ¿verdad? En historia, ¿es real o no es real? Y empezó a comparar, dice que él agarró la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Gloria a Dios. Y empezó a comparar, digamos, el Corán, ¿verdad? Que es, digamos, lo que creen, digamos, otras religiones, ¿verdad? Por no decir nombres. Pero dice él que alguien empezó a decir él, ¿verdad? Algo, una de estas dos tiene que tener la razón, ¿verdad? Algo tiene que estar aquí equivocado. Uno tiene que tener la razón, algo es verdadero y lo otro no. Pero los dos no pueden tener la misma razón. Empezó él a razonar, ¿verdad? Y empezó a investigar. Y no había nada históricamente, hermano, comprobado, hermano, que no tuviera, digamos, el Corán, no había nada comprobado. Pero él viene y empieza a estudiar la Biblia y se da cuenta que históricamente hay muchas pruebas. Y empieza él a hablar, ¿verdad?, de la relación entre la otra religión y la Biblia. Y dice él, en ninguno de los textos de acá que yo he leído, porque lo leyó todo, nunca dice, digamos, el nombre, ¿verdad?, hermano, de Alá como Padre. Nunca aparece en la Biblia. Pero cuando usted lee la Biblia, se da cuenta que cuando el Señor le dijo a los discípulos, enséñanos a orar, Padre nuestro, que estás en los cielos, ¿verdad? Entonces se da cuenta, él se dio cuenta, hermano, que el Señor, que la Biblia era, digamos, históricamente, ¿verdad?, real, y que lo demás era una falsa. Y dice que él se convirtió. Y dice que le fascinó, ¿verdad?, la vida de Jesús, hermano. Entonces él viene y dice que definitivamente Cristo es real. Y él empieza a decir que no hay otro medio sino es el medio de Cristo, ¿verdad? Hermano, históricamente está comprobado, hermano amado, de que, digamos, Cristo vino a morir por usted y por mí en esta tierra. Está comprobadísimo. Amén. Y que el Señor empieza a inaugurar un nuevo camino para usted y para mí. Llevarnos, hermano, al diseño original. ¿Cuántos quieren volver al diseño original? Al deleite. Amén. Entonces, fíjese bien esto. Entonces tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién? ¿De quién está hablando aquí? Del gran sacerdote. Sacerdote de sacerdotes, pastor de pastores, Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. ¿De quién está hablando? Puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, entremos directamente. ¿Cómo tiene que ahora que el Señor inauguró, hermano, esa vía para usted, para mí? Tenemos que entrar directamente. ¿A dónde? A la presencia de Dios. Con corazón sincero. ¿Cómo tenemos que venir? Con un corazón sincero. Amén. Mire, y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Su versión a lo mejor dice un poquito diferente, ¿verdad? Porque le iba a decir que esta versión es la versión viviente. Pero me gustó esta versión, ¿verdad? Entremos directamente ¿a dónde? A la presencia de Dios. ¿Para qué inauguró el Señor este camino? Para que usted y yo tuviéramos una vía directa a la presencia de Dios. ¿Cuántos queremos entrar directamente a la presencia de Dios? Ahora le pregunto, ¿usted ha entrado a la presencia de Dios? Porque ya le dije que ya el Señor inauguró un nuevo camino. Hermano, el velo que había en el lugar santísimo, cómo me gustaría, ¿verdad? Por ahí tenía una fotito yo, hermano, y de este tabernáculo, pero tal vez en otra oportunidad se lo enseño. Pero tal vez aquí puedo hacer mi dibujito yo. Vamos a ver si me sale aquí el dibujito. Yo le decía que el atrio, hermano, estaba ubicado, digamos,
algo de esta manera. Habían, digamos, tres partes del tabernáculo: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba, hermano, digamos, la presencia de Dios. En el lugar santísimo estaba, digamos, el candelabro de oro. Estaban varias cosas, porque ahí alumbraba el candelabro de oro. Más sin embargo, en el lugar santísimo no había nada. Lo que alumbraba era la presencia de Dios. Qué lindo haber estado ahí, hermano. Amén. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, hermano, viene como último cordero y nos viene a inaugurar esa vía, esto deja de existir. Amén. Esto se quita, porque esto había aquí, hermano, había una cortina, ¿verdad? Esta parte de aquí que yo le puse acá era una cortina. Esta cortina se rasgó, ¿verdad? Y esta también. Ya no había, digamos, obstáculos para que nosotros pudiéramos llegar al lugar santísimo, a donde estaba la presencia de Dios. ¿Cuál era la meta del sacerdote en el antiguo pacto? Llegar al lugar santísimo. ¿Para qué? ¿Para qué tenía que llegar al lugar santísimo? Para que pudieran perdonar el pecado del pueblo por un año. Y si no daba la talla el sacerdote, se moría ahí. Y luego lo tenían que sacar. Mire cómo era Dios, hermano, digamos, de delicado, ¿verdad? Cómo era Dios de estricto. ¿Se imagina, hermano, un medio pecadito de nosotros? Ya hubiéramos sido puro chicharrón, ¿verdad? Hubiéramos sido de una vez, hermano, exterminados, ¿verdad? Porque Dios no se andaba, digamos, con cuentos. Amén. Pero ahora estamos en un nuevo camino. En un nuevo camino que se llama gracia. Amén. Entonces, este velo se quitó y este velo también se quitó. Ahora usted y yo, según la Biblia, tenemos, hermano, directamente tenemos entrada a la presencia de Dios. ¿Cuántos queremos estar en la presencia de Dios? Mire, le doy un consejo. No se enamore de este mundo, ni confíe en él. Porque el Señor dijo, hermano, no quedará piedra sobre piedra. Y se cumplió todo a la luz de la palabra. Amén. Se cumplió la palabra, hermano, lo que el profeta decía, hermano, se cumplió al pie de la letra. Como cordero mudo fue llevado. Ahí lo puede leer usted, ¿verdad? Y apúntelo, lo puede leer en su casa, Isaías 53. Fue llevado al matadero. De su boca, hermano, no salió palabra. Todas las enfermedades, todas nuestras dolencias, Él las llevó por usted y por mí. Amén. Porque nosotros, hermano, no teníamos esperanza, pero mires, dice, de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Es decir, aquí podemos ver dos cosas, ¿verdad? Primeramente, la sangre de Cristo, hermano, es cuando usted y yo le abrimos nuestro corazón al Señor por primera vez. Recibimos al Señor, ¿verdad? Aceptamos a Cristo. ¿Cuántos, hermanos, de aquí han recibido al Señor? Todos hemos recibido al Señor. Y si tú no has recibido al Señor, yo, ¿verdad? Desde ya te invito que le abras tu corazón al Señor. Amén. Que le abras tu corazón, que no te vayas sin Cristo de este lugar. Y hermano, y el agua que representa, hermano, el bautismo. Amén. Es el bautismo en agua. O sea, todo lo que el Señor le mostró a Moisés, cuando lo venimos a comparar, hermano, a nuestra vida, hermano, digamos, todo encaja, ¿verdad? Todo encaja. Entramos, antes de entrar al lugar santísimo, necesitamos ser lavados. Necesitamos ser limpiados con la sangre de Cristo. Amén. ¿Cuántas maldiciones nosotros podemos estar lidiando, hermano, batallando con maldiciones de, hermano, de pobreza, hermano, maldiciones de pecado, ¿verdad? Que nos han arrastrado, digamos, generacionalmente. Eso se tiene que cortar. Amén. Eso se tiene que cortar. Y no hay otra manera, hermano, sino con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque un pacto de sangre no se puede cortar, sino, hermano amado, con un pacto de sangre mayor.
En este caso, el pacto de sangre que el Señor hizo, hermano, con la humanidad. Que Él dio la vida por usted y por mí, para que usted y yo pudiéramos entrar directamente a la presencia de Dios. ¿Cuántos queremos entrar a la presencia de Dios? Entonces tenemos que purificarnos. Y tenemos que venir con un corazón. ¿Perdón? Un corazón sincero. Un corazón sincero, ¿verdad? Porque tenemos, hermano, que saber que a nuestro Dios no le podemos ocultar nada, ¿verdad? Sino que venir delante de Él y decirle: Señor, yo sé que tú has inaugurado un camino nuevo, un camino mejor, y yo quiero entrar en ese camino. ¿Cuántos queremos entrar en ese camino? Ya le dije ya le dije todo esto, ¿verdad? Ya le dije, digamos que al entrar, hermano, nosotros tenemos que ser purificados y asimismo ser lavados, hermano, digamos, con el agua que representa, digamos, el bautismo. Pero entonces, mire, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Amén. ¿Quién es el que prometió? Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Él también le dijo al Padre: Padre, donde yo esté, yo quiero que ellos también estén. Las ovejas que tú me diste, ninguna se me perdió. Solamente, dijo el Señor, y puso claro el hijo de perdición. Solamente el hijo de perdición. Y hay otro hijo de perdición que está, digamos, hermano, actuando en esta tierra, que es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Que es el diablo, que el Señor lo reprenda. Muchos dicen: no, pero es que eso es de ciencia ficción. No, no hay ciencia ficción, hermano. Todo eso, digamos, si viene el desánimo a tu vida, ¿por qué viene el desánimo? ¿Cuántos en su momento se han sentido desanimados? Hermano, viene el desánimo. ¿Pero por qué viene el desánimo? Esa es la pregunta, ¿verdad? Tiene una causa, todo tiene una causa. Amén. Porque ya no queremos orar, ¿verdad? Ya no nos queremos, hermano, ya no hay fuerzas en nosotros, porque a lo mejor estamos, sobrecargados con tanta cosa y realmente no hay esa energía, hermano, esa fortaleza para poder levantarnos a orar. Pero si hay una cosa, le doy una clave. ¿Quiere que se la diga? Aunque te cueste, ¿verdad? Decirle al Señor: Señor, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia, por eso la palabra de Dios es importante leerla. Amén. Ya, yo le he dicho a veces, ¿verdad, hermano? Mire, quítale de la entrada de su casa, ¿verdad? Con el Salmo, el Salmo 23, ¿verdad? Abierta la Biblia enfrente de su casa. No, lo importante es que esas palabras que estén en la palabra de Dios, hermano, escritas, estén en su corazón. Y que constantemente, cuando venga el desánimo, usted diga: no, el Señor es mi roca, el Señor es mi fortaleza, yo no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento, Señor, tú eres mi Dios. Dale un aplauso al Señor. Entonces, mire, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. No vaciles, no vaciles, porque cuando, digamos, nosotros, hermano, emprendimos algo, aquel que emprendió algún negocio, ¿verdad? No vaciló en creer de que las cosas de verdad, hermano, iban a salir así como, ¿verdad? Él se la propuso en su corazón, ¿verdad? Yo conozco, ¿verdad?, a personas que, digamos, han emprendido y sí les ha costado, pero lo han logrado. ¿Por qué? Por la perseverancia. Si así el Señor también quiere que usted y yo perseveremos, que no te desanimes si las cosas no te resultaron, ¿verdad? Porque qué bonito que a la primera le resultó, ¿verdad, hermano? Y wow, hermano, usted se volvió, ¿verdad? Si está vendiendo tacos, los tacos más sabrosos de todo Iowa City. Qué bonito fuera que a la primera, ¿verdad, hermano? No, si uno tiene que insistir, ¿verdad, hermano? Y no vacilar, sino que seguir la visión, ¿verdad?, en la cual usted se ha propuesto. Porque ahí va a recibir críticas. Hermano, ¿verdad que a nadie le gusta recibir críticas, verdad, hermano? Especialmente si usted es un emprendedor. Que alguien venga y le diga: uy, pero eso está
¿verdad? Esa comida sabe a rayos usted. Ahí siente el golpe. Ay, no, mejor, ¿verdad? Voy a cerrar de una vez el local, ¿verdad? Ay, sino que usted solo agarra y dice, bueno, en eso tengo que mejorar. Tengo que mejorar y tengo que mejorar y tengo que mejorar. Amén. ¿Cuántos queremos mejorar? Hermano, yo quiero mejorar. Hermano, por ejemplo, yo quiero mejorar. Si usted me preguntara, pastor, ¿en qué tiene que mejorar usted? ¿Va? Porque la gente piensa, hermano, perdón. No, de aquí va. Yo le digo a la iglesia que está, ¿a dónde le digo yo? ¿A dónde le digo yo? La calle Marte, Avenida Júpiter, la iglesia por allá lejos. Que los pastores son perfectos, hermano. Que uno, hermano, está en el tercer cielo, ¿verdad? El pastor ha de estar orando y ayunando todos los días. El pastor ya casi parece arcángel, ¿verdad? Y sabe una cosa, a veces nosotros son los que más necesitamos oración. Son los que más, hermano, realmente a veces nos viene el desánimo, ¿verdad? Y uno dice, pero en el nombre de Jesús, ¿verdad? Tu palabra dice, Señor, que los que confían en Jehová levantarán sus alas como las águilas, Señor. Y hermano, y empieza uno con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Y empieza uno otra vez a extender sus alas como las águilas. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que estar presente en nuestras vidas. Amén. Por ejemplo, los matrimonios, ¿verdad? Aquellos que se están desboronando, aquellos que han perdido, digamos, el deleite, ¿verdad? ¿Por qué lo han perdido? Tiene que haber una razón, todo tiene una causa. Nuestros hijos, ¿verdad? ¿Por qué andan en el mundo perdidos? ¿Verdad? No, los de aquí ya le dije yo de qué iglesia, ¿verdad? ¿A dónde le dije que está la iglesia? Calle Marte, Avenida Júpiter. Allá lejos son vecinos con la luna, hermano, con Neptuno y todos esos planetas de allá lejos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que poner, hermano, a Dios como el primer lugar de nuestras vidas. Que vengamos a la iglesia, ya le dije yo, aquí en la iglesia no hay perfectos. Todo lo contrario, estamos siendo perfeccionados. Amén. Estamos siendo perfeccionados. Ya le dije que hay un mejor pacto, que es el pacto, hermano, que el Señor hizo, hermano, con usted y conmigo. Mire, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo. Pero no vacilemos. Amén. No vacilemos, sino que afírmese, hermano, en el nombre de Jesús, afirmémonos, hermano amado, y no nos separemos de los caminos de Dios. Amén. Y que este año sea un voto de delante del Señor. En esta tarde, hermano, digamos, yo te invito a que hagas un voto con el Señor. Amén. Y que nos pongamos a cuentas. Amén. Porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. A mí aquí me gustó esto porque aquí dice en otra versión cómo animarnos los unos a los otros. Usted ha venido, digamos, a esta iglesia, hermano, digamos que el Señor ha comprado con su sangre. Amén. Si usted se da cuenta, hermano, la iglesia es la iglesia de... Cuando usted entra por allá, como hermano, le dan su papelito, mire, acá, le dan su bienvenida. Ahí no dice la iglesia del pastor Jaime Flores, ahí dice la iglesia de Cristo, porque Él pagó ese precio invaluable, hermano, ese precio tan, hermano, digamos que nos hace hoy venir a la mesa del Señor a que, hermano, nos pongamos a cuentas. Yo lo invito a eso, a que usted haga un voto con el Señor. Amén. Si usted no se está congregando en un lugar, que usted se afirme, hermano. Mire, esta puede ser su casa. Es más, ¿verdad? Yo ya, digamos, diría, haga este lugar de su casa. Amén. Donde usted está rodeado de familia. Amén. De hermanos en Cristo. Cuando usted tenga alguna necesidad, fíjate, pasó que ahorita yo me siento triste. ¿Por qué se siente triste? Vamos a orar por usted, hermano, hermana, en el nombre de Jesús. Que haya esa confianza, hermano, que usted venga y se le acerque a su hermano, ¿verdad? O usted lo mira así medio así con ojos así todo, hermano, de huevo estrellado, ¿verdad? Y usted puede decir, hermano, mire, yo lo veo triste, ¿en qué puedo ayudarle? Amén. ¿Puedo orar por usted? ¿Me permite orar por usted? A eso nosotros el Señor nos ha llamado. Amén. ¿Cuántos quieren salir de este lugar con un voto? Amén. Con un voto que está sellado por la sangre de Cristo. Amén. Amén.
Entonces, mire, no dejando de, quiero que usted lo lea conmigo. Versículo 25, no dejando de ¿qué? ¿Qué más dice? Pero de aquí no hay ninguno, ¿verdad, hermano? Aquí no hay ninguno. Mire, luego dice, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Cuál día? ¿De qué está hablando la Biblia? De la venida de Cristo. Ay, no, pero pastor, pero yo como me estoy enamorado del mundo, pastor. Y las modas. No, no se enamore del mundo. Enamórese del Señor. Amén. Porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Amén. Agárrese, tómese de la mano del Señor, porque el Señor inauguró un camino mejor para usted y para mí. Amén. Entonces, con eso yo me despido. Y le vengo poniendo estas palabras de no mías, sino que las palabras de Dios, es que, hermano, no dejemos de congregarnos. ¿Por qué viene el desánimo? ¿Por qué vienen las tristezas? ¿Por qué viene, hermano? Porque hay muchas veces nosotros estamos alejados del Señor. Podemos estar en la casa de Dios, pero nuestro corazón está lejos. Ay, y pastor, ¿y qué me quiere decir? Bueno, le digo del pueblo de Israel. Este pueblo de labios, estando ahí con el Señor, viendo los milagros, hermano, viendo el mar muerto abriéndose, hermano amado, y luego todavía el pueblo incrédulo. Pero usted no, ¿verdad? Yo le aseguro, hermano, que usted va a empezar a tener unas experiencias maravillosas con Dios. Si usted me dice, pastor, yo nunca he tenido una experiencia con Dios, espérese. La va a tener en el nombre de Jesús. Solo pídasela a Él. Hoy que sea, digamos, por eso te digo, vengamos a la mesa del Señor, hermano, con ese corazón que está dispuesto, ¿verdad?, a tener ese encuentro con Él. ¿Cuántos quieren encontrarse con Cristo? Entonces hagamos un voto. Hermano, le voy a pedir a los hermanos que van a repartir la Santa Cena que por favor me ayuden con esto. Y usted ahí, hermano, ahí donde usted está, ahí póngase sobre sus pies y le voy a pedir con todo mi corazón que desde ya, hermano, vaya ya poniendo, pensando qué es lo que este año usted, hermano, se va a proponer en su corazón, hermano amado, cambiar. Amén. ¿Qué es lo que usted le va a decir hoy al Señor para que ese camino que Dios está trazando hoy en esta tarde, hermano, todas aquellas faltas que tú puedas tener en tu corazón, el Señor pueda venir y decirte, yo te perdono. Yo no te estoy acusando, no hay condenación, dice la palabra de Dios, dice que no hay condenación los que están en Cristo Jesús. Pero si tú no conoces al Señor, si tú nunca has escuchado del Evangelio, esta es una buena oportunidad para que le abras tu corazón al Señor. Y es una buena oportunidad de empezar el 2026 con un nuevo voto. ¿En dónde has menguado? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quisieras, verdad, espiritualmente, verdad, cambiar en tu vida? O quieras que haya ese fuego que había en su momento cuando tú estabas en la iglesia. Que se avive el fuego en tu corazón nuevamente. Y con esto, hermano y hermana, te quiero traer nuevamente a memoria aquellas palabras que Jesús dijo, ¿verdad? Que todo aquel que se acerca a mí, ¿verdad? Todo aquel, dice, que venga a mí, yo no le echo fuera. Hermano amado, el Señor dio todo por usted y por mí. Él no dejó, hermano, ninguna duda que Él nos ama. Dios te ama mucho. Ahí con tus ojitos cerrados se lo voy a suplicar. Cuando usted tenga los elementos, cuando uno, hermano, es partícipe de la Santa Cena, yo le voy a suplicar a aquellos que van a participar de la Santa Cena, hermano, nos pongamos a cuentas. Digámosle al Señor, Señor, yo estoy batallando con esto, gracias mi hermano. Estoy luchando con esto, pero yo sé que tú eres fiel. Tú eres un Dios de oportunidades.
tú eres un Dios de pactos, así como esa alabanza que quisiera yo tal vez que pudiéramos cantar. Aquella alabanza que dice Dios de pactos. Hermano, que Él cumple sus promesas. La promesa que el Señor cumplió cuando Él dijo, yo me voy, pero os dejo al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. El Señor no nos dejó huérfanos. El Señor jamás nos va a dejar huérfanos a ti y a mí. Así que el Señor ha dejado al Espíritu Santo para que nos pueda llevar a toda verdad y a toda justicia. Ahí con sus ojitos cerrados. Si todos tenemos los elementos, yo te voy a pedir con todo mi corazón que ese pedacito de pan que tú tienes en tu manito, lo puedas levantar al cielo y que tú puedas, hermano, visualizar, ahí con tus ojitos cerrados, se lo voy a suplicar, con ese pedacito de pan, que puedas visualizar al cielo, hermano y hermana, la cruz del Calvario. Dice la Biblia, hermano, que a Jesús las heridas que llevaban eran pero tan profundas. Eran dolorosos, hermano, su cuerpo, hermano, irreconocible. Dice que a él, hermano, una de las cosas que más vergonzosas que un judío, hermano, le pueda suceder es que le arrancaran las barbas. Y la Biblia dice, hermano, que a él le arrancaron sus barbas. Lo humillaron, por eso dice la Biblia, lo escupieron. Hermano, lo maldijeron. Más sin embargo, hermano, él estando en la cruz del Calvario, con ese dolor, hermano, de sus clavos en sus manos, horadadas, hermano, por esos clavos en sus pies, estando en la cruz del Calvario, fue tanto la vergüenza, la humillación, que, hermano, los romanos lo crucificaban desnudo. No como hermano, lo pintan las películas, sino que el Señor lo humillaron a tal punto que a pesar de todo, Él no se avergonzó de llamarnos a nosotros hijos y decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ciertamente usted y yo no sabíamos lo que hacíamos, hermano. Que este momento sea un momento donde tú le digas al Señor, Señor, yo quiero hacer un voto y yo te lo quiero cumplir este año, Señor. No sé cuál será tu voto. El voto tal vez yo quiero, Señor amado, conocerte más. Por favor, dime si donde yo estoy, Señor, es un lugar, Padre, donde tú quieres que yo le sirva. Confírmame. No sé cuál es el voto que tú quieres hacer con el Señor, pero yo te puedo decir de parte de Dios, haz un voto a tal manera que puedas decir, Señor, yo quiero estar en tu casa. Quiero servirte, Señor. Si tú me has traído a este lugar es porque tú tienes propósitos, tú tienes planes perfectos para mí. Oh Espíritu Santo, Señor, hoy honramos tu nombre. Hoy, Señor amado, estamos poniendo en lo más alto tu nombre, Señor. Y te estamos dando gracias por la inauguración de ese camino nuevo que tú has abierto por medio de tu sangre, por medio de tu sacrificio, por medio, Señor amado, por ese amor tan, Señor amado, incomparable, Señor amado, en el cual tú tuviste, Señor amado, hacia la humanidad. Si tú estás alejado de los caminos del Señor, vuelve nuevamente. El Señor te está diciendo, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí. Señor, gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Participemos todos del pan. Así como ese pan, así fue inmolado su cuerpo. El cuerpo de nuestro Señor. Pero también sus palabras en la mesa, el Señor dijo,
esta es mi sangre. Hermano, diciendo de antemano lo que iba a pasar a los discípulos, de que Él tenía como esa inauguración que Él iba a hacer en la cruz del Calvario. Mire, muchos inauguran lugares bonitos y el Señor, nuestro Señor Jesús, le llevó ese gran camino, hermano, hasta el monte Gólgota, al monte de la Calavera, a inaugurar lo que iba a ser el nuevo camino para usted, para mí. Le costó sufrimiento, le costó, hermano, derramar toda su sangre. Y ahora usted y yo podemos decir libremente, gracias a ese pacto maravilloso que solo nuestro Señor Jesucristo pudo hacer, es de decirle, Señor, muchas gracias. Muchas gracias por ser tan bueno. Muchas gracias por ver en mí, Señor amado, tener misericordia de mí. Y muchas gracias por permitirme hacer este pacto hoy nuevamente. Este pacto que tú cierras, este ciclo que empezamos el 2026, que vamos a darlo todo por ti, Señor. Porque tú eres lo mejor que nos ha pasado en la vida. Participemos todos de la copa. Y ahí con tus ojitos cerrados, lo que tienes en tu corazón, ese pacto que tú has hecho, ahora medítalo. Ahora piensa de todo lo que tú le has dicho al Señor y de las cosas que le has dicho que vas a realizar. Solamente dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, recuérdame de todas las promesas que yo te he hecho. Que no se me olvide ninguna, Espíritu Santo. Recuérdame cuando yo se me olviden, Señor. Recuérdame nuevamente, Señor. Porque yo no quiero que se me olviden las promesas que hoy en este año, Señor amado, yo te he hecho, Padre. Que quiero empezar este año con ese caminar en Cristo Jesús, en poder entrar en ese camino en el cual tú inauguraste para mí, ese camino nuevo, ese camino donde yo, Señor amado, voy a estar y quiero anhelar poder llegar hacia ti. Que cada vez que camino te esté viendo, esté visualizando a Cristo. Cada vez que tú camines en este caminar, hermano amado, visualices a Cristo. Que puedas verlo a Él siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Si hubiera alguien, hermano, que le gustaría recibir a Cristo. Si hubiera alguien, hermano, que no ha recibido a Cristo. ¿Habrá alguien que le quisiera abrir las puertas de su corazón al Señor? ¿Habrá alguien, hermano, que a lo mejor quisiera que oráramos por él? Si tú necesitas oración, ven al frente. Ven al frente. Permítenos orar por tu vida. Permítenos, hermano, hermana, orar por tu vida. En el nombre de Jesús. 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 ¿Le quisieras entregar la vida a Cristo? Ya. Muy bien. ¿Y tú también, hijita? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, ayúdame a orar por esta familia. Y ahí con su manito levantado.